Hola, queridos alumnos, Dios los bendiga. Ya estamos en la clase número 3 de Pentateuco. La semana pasada tuvimos la clase número 2 que trató desde Génesis, desde el 1 al 11. Y hoy día veremos la segunda parte del Génesis y todos los orígenes del patriarcado y los orígenes también de la redención. Eh, Es importante, hermanos, decirles que hagan sus tareas, no importa que las acumulen, pero que las hagan llegar de a dos, de a una, de a tres, pero que las hagan llegar. Nuestro correo es el siguiente, es pastor.cristianmorales.soto. Si ustedes hacen las tareas, van a poder eh, calificar para el diplomado, para obtener el diplomado. Eh, Así que es importante que vean las clases. Yo entiendo que hay hermanos que no pueden verlas, que no pueden asistir a la clase. Ellos la ven, hacen un resumen, lo envían junto con el correo y ya están presentes en la clase. Bien, hermanos, voy a llamar al PowerPoint, a este PPT que nos va a decir y a señalar la información que tenemos para el día de hoy. Bien, bien. Entonces, la clase, como siempre, la hago en dos partes. Una es un resumen de la lección, ya no es la lección en sí, sino que es un resumen de acuerdo a lo que yo eh, creo que es lo más relevante, lo más importante de la lección, y hago esta presentación en PowerPoint y la voy conversando con ustedes y después contestamos la segunda parte que es las preguntas. Bien, haremos entonces este resumen analítico de la lección 3 que va de Génesis 11:27 al Génesis 50:26, que se supone que ustedes ya leyeron. Bien, nosotros tenemos aquí un punto de inflexión. El punto de inflexión, el punto clave de Génesis es justamente Génesis 2, 1 y 3, donde vemos la intervención de Dios, la intervención de Dios en una ruina universal que va del capítulo 1 al capítulo 11, más bien del capítulo 4 al 11, ya que en el capítulo 1 y capítulo 2 está la formación, el pacto de Dios con el hombre, el 3 la ruptura de ese pacto, y el cuarto ya viene esa ruina universal, esa decadencia y apostasía. Y después de Génesis 12 en adelante viene hasta el capítulo 50, viene lo que llamamos la promesa redentora. Entonces, eh, aquí hay un punto de inflexión, un punto que corta la historia. Y esta es la intervención divina. Es el trato especial de Dios con un solo hombre, Abraham, y sus descendientes, que radica la respuesta a la angustia de la familia humana. ¿Cuál era la angustia que tenía las familias humanas, cierto? De esta, saber dónde está Dios, quién es Dios, si que, o quién es el creador, que intervenga, por favor. Y esto unilateralmente sale del corazón mismo de Dios. Eh, entonces, esto es interesante, mis hermanos. Bien, la transición y estructura de la narrativa patriarcal, que va del Génesis 11:27 al 50:26, la narrativa patriarcal no constituye una mera cronología a los relatos primordiales, sino que se erige como la respuesta salvífica
de la deidad ante la alineación y el pecado universal expuestos en Génesis 1 y 11. Mientras el prólogo primitivo, que llamamos a Génesis 1 del 1 al 11, culmina con la fragmentación de la humanidad en Babel, es decir, culmina con esta división. El llamado de Abraham, que es el capítulo 12, introduce una solución particularista, que quiere decir una familia elegida para restaurar la bendición en un cosmos caído. Esta transición está regida por la forma estructural de la estructura Toledot. La semana pasada enseñamos que Toledot significa una palabra hebrea que significa generaciones, que significa también estos son los descendientes de. Un recurso técnico que organiza el libro en una arquitectura teológica cohesiva. Dijimos que habían 10 Toledot o 10 generaciones del capítulo 1 al capítulo 11. Es imperativo, hermanos, notar una peculiaridad en esto. Cada estructura, cada ciclo principal es introducido por la Todelot o la generación del progenitor del protagonista. Por ejemplo, tenemos el ciclo de Abraham. Génesis 11:27 nos habla del progenitor de Abraham. ¿Quién era el progenitor de Abraham? Ahí búsquenlo en su Biblia, en Génesis 11:27 lo señala. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham. O sea, está hablando del progenitor del protagonista. O sea, el protagonista es Abraham, el progenitor es su padre, es Taré. Y el 25 al 18, Génesis 25 al 18, nos señala también algo interesante. Dice, Génesis 25 al 18 dice, y habitaron desde Ávila hasta Shur, que está entre Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Y ese es el ciclo de Abraham, que ahí cuando muere Abraham. Pero también tenemos aquí, hay algo interesante, eh, también que nos introduce las pericias de Jacob y Esaú, y la de Jacob, el 37:2 encabeza la historia de José. Aquí hablamos del ciclo de Jacob, ¿cierto? Eh, en el 25:19 dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, ya. Eh, Ahí aparece, y en el 37:1 encontramos el final con la vida de José. Entonces, es interesante eh, notar lo siguiente: esta técnica subraya la continuidad familiar y la jefatura legal del clan. Eso es importante, que prioricemos sistemáticamente la línea de la promesa sobre las jerarquías secundarias de Ismael y Esaú. Esta organización transforma crónicas familiares en un esquema de historia redentora, donde la elección divina es el eje motriz. Para comprender estas figuras, debemos analizar ahora el ecosistema histórico en que se gestaron. La función de Isaac. Nótese que Isaac carece de un ciclo narrativo propio, pero funciona teológica y literariamente como figura de transición entre Abraham y Jacob. Bien, iremos al próximo slide
Y acá encontramos el contexto histórico, y el contexto histórico nos sitúa en el cercano Oriente en el segundo milenio, para decir 2000 años antes de Cristo. La era patriarcal se sitúa dentro de las complejas dinámicas de civilización que definieron Mesopotamia, Egipto y Siria, Palestina, durante el segundo milenio antes de Cristo. Este marco es vital para la validación del texto bíblico, pues sitúa a los patriarcas no en un vacío mítico, sino en un entorno sociojurídico documentado. Y acá nos encontramos con el debate histórico, el siglo XIX, y que nos encontramos, como lo que ya dijimos en clases anteriores, el escepticismo crítico, la escuela crítica de la alta crítica de Wellhausen, fue su mentor o su máximo exponente. Consideraba a los patriarcas como figuras míticas o espejismos proyectados hacia el pasado por escritores exílicos, como el caso de Esdras. Pero esto está confrontado con un consenso moderno ya del siglo XX-XXI, que hay una validación arqueológica por los arqueólogos Allred y Wright, que dicen que la arqueología ha demostrado que las narraciones son un reflejo auténtico del antiguo cercano Oriente a comienzos del segundo milenio, vale decir, de la Edad de Bronce Media. Así que lo que nos dice Albright es realmente interesante. Nos dice no existe ninguna razón para dudar sobre la precisión en general de los detalles geográficos, de una vividez que no tiene par en el antiguo cercano Oriente. Y aquí encontramos unos hallazgos arqueológicos y textuales. Ahí tenemos 6 hallazgos arqueológicos textuales que son eh, Mari, siglo VIII antes de Cristo, Tel Mardik de Ebla, textos de secreción egipcios del siglo XIX y XVIII antes de Cristo, el código de Hammurabi del siglo XVIII antes de Cristo y el Nusi el siglo V antes de Cristo. Vamos a hablar aquí sobre Mari, que va del siglo XVIII antes de Cristo, que valida el vocabulario técnico seminómada, los vínculos tribales y los campamentos pastoriles descritos en el Génesis. Sus tablillas revelan una brillante civilización amorrea con paralelos asombrosos en onomástica, terminología técnica, pastoreo y estructurales tribales. También tenemos el caso de Nusi, los textos de Nusi, que fueron encontrados, si bien ofrece paralelos para costumbres como la adopción de siervos o leyes matrimoniales, se debe utilizar con extrema precaución y escepticismo académico, dado que su datación es posterior a la era patriarcal y puede incurrir en anacronismos si se aplica de forma simplista. Y estos textos reflejan las prácticas sociojurídicas antiguas familiares, las leyes familiares, herencias, explican las costumbres seculares de los patriarcas. Bien, otro interesante dato es la nomenclatura hebrea. Los nombres como Abraham, Jacob, Israel se coinciden con los patrones lingüísticos de la época, semita occidentales, o sea, habían muchos hombres llamados así, del segundo milenio, no fueron invenciones tardías. La interacción y sofisticación de las ciudades, estados amorreas y el estilo de vida de los patriarcas define de un modelo de sociedad dimorfa, caracterizado por una dependencia mutua entre agricultores sedentarios y pastores nómadas. En este contexto, la identidad de Israel se forja bajo la categoría
bajo la categoría del forastero, un residente que, aunque interactúa con grandes culturas, mantiene una identidad espiritual y tribal diferenciada. Y aquí llegamos a un debate sobre la historicidad entre la arqueología y la crítica, que fue lo que vimos justamente con el asunto de Albert, Albright y Reed y Thompson y Van Setters. Eh, y aquí existe, por ejemplo, Albright y Wright, que son arqueólogos que hablan de una evaluación positiva, que defienden el valor histórico del Génesis basándose en paralelos arqueológicos y sociales genuinos del segundo milenio. Y Knott y Thompson y Van Setters hablan ellos de un escepticismo histórico, aplican la Gattungeschichte, historia de los géneros, y la Redaktionsgeschichte, historia de la redacción, para argumentar que los relatos son proyecciones tardías en la monarquía del exilio. Eh, vale decir que fueron escritos por eh, los hombres que estaban en Babilonia o que regresaron de ese exilio a Jerusalén. A pesar de las lagunas documentales, la onomástica ofrece una evidencia poderosa. Los nombres patriarcales, como decía, Abraham, Jacob, Isaac, se clasifican como semitas occidentales antiguos, tipo amorreo. Bien, pasamos ahora a el género literario, al género literario y transmisión, que era la memoria colectiva. Y esto nos permite entender la historia familiar. Es imperativo distinguir entre la historiografía moderna y la tradición oral teológica. Los relatos del Génesis deben entenderse desde su Sit im Leben, vale decir, contexto de vida, un círculo social cerrado unido por lazos de sangre y fe, donde la memoria colectiva garantiza una fidelidad superior a la de los registros burocráticos. Y aquí nos encontramos con las narraciones patriarcales que no son autobiográficas ni historia política, sino que historia familiar guiada por un propósito teológico profundo. La historia moderna nos dice que el foco tiene que estar en la cronología exacta, sin embargo, la historia patriarcal nos habla que el foco está en la promesa y la providencia de Dios. La historia moderna nos dice que el enfoque debe estar en el énfasis en sincronismos políticos. La historia patriarcal nos habla que el énfasis está en la memoria familiar y la tradición. La historia moderna nos dice que tenemos que fijarnos en el registro documental rígido. La historia patriarcal ignora los datos irrelevantes para la redención, por ejemplo, el nombre del faraón. La falta de sincronismos políticos no es un error histórico, sino es una característica intencional de su género literario. Por ejemplo, las anomalías cronológicas, como la belleza persistente de Sara a los 90 años o la edad de Ismael al ser desterrado, no deben interpretarse como errores de hecho, sino como características de las cronologías comprimidas, propias de la tradición popular. En este género, el impacto teológico y el núcleo del suceso prevalecen sobre la precisión. La transmisión oral buscaba preservar la identidad del pueblo y su relación con Dios, trascendiendo el informe documental para comunicar verdades espirituales fundacionales. Bien, continuamos con eh, algo interesante que nos lleva a entender un poquito la transmisión de la transmisión de esta verdad bíblica. Eh, la vida nómada y la transmisión de la verdad, el paso uno, nos habla de la tradición oral,
Los pueblos nómades pastoriles conservaban su historia a través de la memoria colectiva, no mediante registros escritos inmediatos, o sea que se fueron escritos muchos años después. El segundo paso fue la tenacidad de la memoria. Las antiguas sociedades tribales cerradas, unidas por lazo de sangre y religión, la tradición oral era extraordinariamente precisa y tenaz. Y tercero, tenemos la preservación histórica, que esta tenacidad de memoria, esta memoria fructuosa, fructífera, llenó los vacíos entre los siglos, conservando fielmente la obra salvadora de Dios a través de su codificación escrita. Entonces tenemos esa importante verdad. Bien, aquí llegamos a un dato importante. Aquí en el mapa tenemos, ahí donde aparece el ídolo, tenemos Ur de los Caldeos, ya, eh, que es la tierra que aparece ahí en Génesis 11, los últimos versículos antes del 12. A ver, aquí lo tengo. Dice... Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Entonces, este es la tierra de Ur, y vemos que está el Tigris y el Éufrates, y nos vemos que ellos se van hacia el este, hacia el mar Mediterráneo, y cruzan todo este tema geográfico tan fuerte hasta llegar a las planicies de lo que es Israel, de la tierra de Canaán. El alejamiento geográfico de Canaán por mandato de Dios significaba esto, que simultáneamente significaba un alejamiento radical de su pasado politeísta. Fue una devoción resuelta al único Dios que se reveló. La religión patriarcal marca una ruptura radical con el politeísmo mesopotámico, defendiéndose por el concepto del Dios de los padres. Este es importante concepto, ya que es una fe personal y relacional que solamente se le fue revelada a Abraham y a estos hombres, donde la deidad se vincula al líder del clan y no a un santuario geográfico fijo. El culto se distingue por el uso de epítetos de él, el Shaddai, el Elión, la ausencia de mediadores sacerdotales, de adores sacerdotales oficiales, y la centralidad del sacrificio personal del patriarca. Y aquí nos lleva a esta matriz comparativa, la religión de los patriarcas versus el entorno pagano. Tenemos los patriarcas, los paganos frente a la naturaleza de la deidad, los patriarcas, Dios personal, el Dios de mis padres, el fuerte de Jacob, los paganos que tenían deidades de la naturaleza y los lugares geográficos, los nombres divinos con uso frecuencia de él, el Altísimo, el Shaddai, para la ausencia total de Baal, los paganos, panteón politeísta, cananeo, mesopotámico, la ubicación, el dios del clan viaja con el clan y protege a la familia en todas partes. Sin embargo, paganos, los dioses paganos eran dioses geográficos atados a santuarios locales, y el culto y mediación. Había aquí una relación directa del patriarca, que él oficiaba sin sacerdotes, y la dependencia de templos y sacerdotes y cultos institucionales por los paganos. Bien, y aquí, hermanos, nos vamos a un tema sumamente importante del libro de Génesis, el núcleo teológico, la promesa.
Nosotros sabemos que la promesa de Génesis de 12:1-3, este es el llamado de Abraham, es la carta magna de la historia de la redención. Dios inicia la solución del problema del pecado a través de una triple promesa, la promesa de tierra, de descendencia y de bendición universal. La historia de la redención comienza con un enfoque particular, un hombre, para lograr un objetivo universal. Y aquí tenemos la realidad de la promesa. Esta vida en tensión. El periodo patriarcal está marcado por un profundo aplazamiento del cumplimiento. Por ejemplo, la magnitud de la promesa está llevada a la realidad vívida del cumplimiento, sin embargo hay una tensión patriarcal. Lo cual es la realidad es que son forasteros en la tierra. Abraham y sus hijos vivieron como forasteros en Canaán. La única tierra que Abraham poseyó legalmente fue una pequeña parcela funeraria. La realidad dos es que los retrasos y la esterilidad, las promesas de ser una gran nación enfrentó décadas de esterilidad de las mujeres, culminando en el nacimiento milagroso retrasado de Isaac. Esta disonancia creó un paradigma teológico. La vida de fe se define por saber esperar en Dios y confiar en su carácter, no en las circunstancias inmediatas. Y aquí llegamos a un hecho interesante, que es el hecho que aparece en Génesis 15 documentado, que es este pacto que Dios hace con los con Abraham y le pide un becerro, una ternera, ¿cierto? Y, y los parte por la mitad. En la antigüedad, cortar un pacto implicaba que ambas partes caminaban entre los animales sacrificados, aceptando una maldición mutua, así se rompía el tratado. Y aquí estamos viendo que sucede en el Génesis capítulo 15 17 dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los seteos, los fereceos, los refaitas, los amarreos, los cananeos, los jerseos y los jebuseos. Y aquí vemos esta intervención divina cuando Dios pasa por los animales. Solo Dios, que es representado por el horno humeante y la antorcha, pasan entre las mitades. Y mientras Abraham permanecía dormido. ¿Cuál es el significado teológico? Que Dios asume toda la responsabilidad del cumplimiento. Es un pacto unilateral. Es un pacto de gracia incondicional y unilateral. No es un tratado transaccional basado en el desempeño humano. Eso es importante. Y así llegamos aquí a la síntesis teológica, que es la elección de la promesa y la providencia. La teología del Pentateuco es una historia, un desarrollo que conecta el llamado particular de Abraham con la esperanza universal de bendición para todas las naciones. Este desarrollo se sostiene sobre tres pilares. Uno, que es la fe y la justicia, la prueba y la providencia en José. Finalmente, la historia de José actúa como un puente providencial hacia el éxodo. Y aquí tenemos la respuesta del hombre, la fe y la justicia. Eh, como creyó a Jehová, le fue contado por justicia. Aquí dice Génesis 15:6 que la promesa divina, que Dios otorga un pacto basado enteramente en su gracia. La respuesta del hombre es la fe. El ser humano abandona la autonomía moral y confía plenamente en la palabra de Dios. Y Dios le imputa su justicia y declara Dios
declara al hombre justo en base a su fe. Es un pacto unilateral, la fe es la única respuesta humana requerida, y este modelo establece el paradigma de salvación para toda la Biblia. La respuesta a la pregunta de cómo se salvaron los hombres del Antiguo Testamento está aquí, está en la fe, está en la fe salvadora, la fe imputada. Bien, y tenemos aquí el síntesis, el motor del Pentateuco, que podemos poner al centro la promesa patriarcal del Génesis y cómo le da movilidad al Éxodo, al Levítico, a Números y a Deuteronomio. En el Éxodo se ve el cumplimiento inicial de la promesa. En el Levítico, las instrucciones para que la nación mantenga una relación santa y de bendición con Dios. En Números nos relata el accidentado viaje espiritual y geográfico hacia la tierra prometida. Y Deuteronomio, la renovación de los términos del pacto, vale decir, la lectura de la segunda ley para la generación en la frontera del cumplimiento de la nueva generación que había nacido en el desierto. Y aquí tenemos una conclusión que es un final abierto hacia el futuro. Es el comienzo de la redención. La historia patriarcal no resuelve de inmediato la ruina universal de Génesis 1:11, sino que inicia un gran proceso de redención a largo plazo. Una historia incompleta. El Antiguo Testamento es una narrativa redentora abierta, terminando, termina guardando una consumación definitiva que no se halla en las páginas del Antiguo Testamento. La bendición universal a todas las familias de la tierra queda en suspenso hasta la llegada de la simiente de Abraham definitiva. Esto es el cumplimiento de Cristo, quien rompe finalmente la alineación humana. Bien, hermanos, y así llegamos al final de este resumen. Espero que haya quedado claro. Eh, Puedes detener el video cuantas veces quieras para volver atrás. Y ahora veremos el cuestionario, la lección 3. Y bien, esto cotéjalo con tus preguntas. eh, Cotéjalo con tus preguntas, o sea, con tus respuestas. Ya, yo aquí hice un resumen de las respuestas que están en el texto, pero tú también las puedes ir cotejando. Pregunta uno: ¿qué representan el llamado y la bendición de Abraham? Bueno, la solución divina a la angustia humana. Esa es la respuesta. La pregunta es: ¿qué representa el llamado y la bendición de Abraham? La solución divina a la angustia humana. En el contexto, Génesis 1 y la respuesta Génesis 12, representa entonces el comienzo de la historia de la redención a través de la promesa de la tierra y posteridad a un solo hombre. Dios inicia su propósito para bendecir a todas las familias de la tierra. Bien. Segundo, pregunta. En palabras de Albright, ¿cuál era la postura adoptada en general sobre la historicidad de los patriarcas y su ubicación en esa época? Segundo milenio, la respuesta es que Albright sitúa firmemente las tradiciones patriarcales como sustancialmente históricas y enraizadas con precisión en el contexto del segundo milenio. Y ahí tenemos el cuadro de la postura hipercrítica de Wellhausen y la postura de Albright. Ahí está, para que le saquen foto, para que la escriban, pueden detener el video, etcétera. La pregunta 3 es: describa por qué el propósito primordial del relato es teológico. Bueno, el propósito redentor, la historia no es una biografía exhaustiva, es un enfoque selectivo y el tema central es demostrar cómo Dios cumple sus promesas y mantiene su pacto a pesar de las constantes fallas humanas, que nos habla de eventos históricos, una intención del autor, que es el Espíritu Santo, y cuál tiene el mensaje teológico, que es la historia seleccionada con un propósito redentor. Bien, pregunta 4. ¿Qué tiempo es el
periodo patriarcal de la historia de la redención? Bueno, el periodo patriarcal es un tiempo que tiene un final abierto. Es una historia incompleta que señala y aguarda su consumación definitiva en el Hijo de Abraham, que es Cristo. Y ahí tenemos el, el cuadro, este gráfico, que nos dice que los orígenes primitivos, caída y alineación, periodo patriarcal, el éxodo y la ley, y Jesucristo. Y ahí estamos en el periodo patriarcal, que es el inicio del proceso. 5. Describa el clímax en el relato de la fe de Abraham. Bueno, el clímax está en Génesis 22, en el sacrificio de Isaac. Eh, Aquí el clímax narrativo y teológico se alcanza cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, el unigénito de la promesa. La tensión es que la promesa divina de una gran nación y bendición dependía enteramente de la vida de Isaac. Y comentamos en la clase que estaba la pregunta de Pablo, ¿cierto? Que dice, o sea, la afirmación de Pablo que dice que creyó en esperanza contra esperanza. Eh, y ahí planteamos en qué creía. Creía que el Señor lo iba a hacer sí o sí. Le iba a proveer un hijo, o le iba a levantar un hijo, lo iba a resucitar, no lo sabemos con exactitud, pero él tenía la fe de que Dios iba a cumplir su palabra sí o sí. La resolución, Abraham demostró una fe absoluta, confianza en el que Dios promete, es capaz de cumplir incluso por encima de la muerte. Esto nos da atisbos de esperanza y es el paradigma definitivo de la fe probada. Y la pregunta 6 nos dice, describa el otro elemento de suma importancia teológica en Génesis 2:50. Y esto nos habla de dos columnas, una que es el pacto divino y la providencia soberana. Dios no solamente promete, sino que compromete formalmente. Él ata su propia fidelidad y merecida la existencia de este pueblo terrenal, garantizado en la relación para siempre. Es para siempre, hermanos, este pacto de Dios. La providencia soberana, evidente en la extensa narrativa de José, Dios obra invisiblemente a través y a pesar de las acciones y pecados humanos para preservar la vida y asegurar que su plan redentor jamás sea frustrado. Y la 7, una pregunta de aplicación. Lea el Éxodo 1:20. Usted ya tiene que haber leído el Éxodo 1:20 y qué le hizo meditar más. Y bueno, esta es una respuesta abierta para que ahí ustedes puedan meditar eh, y hacer una reflexión sobre la liberación de las plagas o el Sinaí o la forma en que Dios llamó a Moisés. Ahí tenemos un marco teológico para Éxodo 20 que nos habla de la revelación del nombre Yo soy, que no es un concepto abstracto, sino el Dios que interviene históricamente para salvar. Número 2, la redención que precede a la ley. Dios libera a Israel de la esclavitud en Egipto antes de darle los mandamientos. Y tercero, que es gracia, no es mérito. La ley no es condición para lograr la salvación, sino que la ley es el manual de instrucciones para vivir en santidad como resultado de haber sido redimido por la gracia. Bien, hermanos, hasta aquí llegamos con nuestro presentación de esta clase. Por razones técnicas, tuve que grabar de nuevo este video. El video de anoche no se grabó, así que el pastor Carlos me pidió que lo grabara de nuevo. Así que ahí está la clase. Obviamente no están las preguntas, no están las respuestas de ustedes porque no están aquí grabando conmigo. Así que Dios les bendiga. Eh, es importante que sigan estudiando, que sigan eh,
inquiriendo, aprendiendo, leyendo, releyendo, viendo los videos. Que Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Hasta la próxima.